Buena semana para todos. Nuevamente estamos en nuestra clase. Primer día de la semana, hoy Yom Rishon. Hoy 19 de Adar, 5783, 12 de marzo 2023. Seguimos en nuestra clase sobre leyes no ágidas, como ser un no ágida. Y seguimos en nuestro tema interesante sobre la idolatría, que es el primer mandamiento. Ya hicimos toda una introducción a las leyes no ágidas. Y ahora vamos a ver cada uno de los 7 mandamientos de los leyes no ágidas. Y bueno, estamos en la idolatría que van a llevar algunas clases y de ahí seguiremos avanzando en los otros mandamientos. Muy bien, vamos a decir Tehilim 5 como de costumbre. Querido Jaime lo va a decir, pues Hashem. Adelante, mi querido. Un salmo de agradecimiento gritada a Hashem toda la tierra. Sirvan a Hashem con alegría, vengan a él con canción. Sepan que Hashem, Él es el Dios, Él nos hizo y para Él somos nosotros su pueblo y rebaño de su pastoreo. Vengan a sus puertas con gratitud y a sus ateos con alabanza. Agradezcanle, bendigan su nombre, pues bueno es Hashem. Para siempre su amor y de generación en generación su fidelidad permanece. Lo digo en hebreo. Mishmore soy do jurilado y no y culpores de Hashem besin jobo y lifuno. Virno no de ikiado y no y elo y usone velo anachne amoy. Soy marisoy boy shoro besoy do hasero so pan biskilo. Porque hoy di lo porque shemoy. Quitoy adoy no do hadoy beador budoy emino soy. Srat Hashem, Besiat Nishmaya, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase en el día de hoy, que sea de mucha verajá, de mucha bendición para todos y sobre todo nos ayuda cada día a conocer mejor cómo servir a Hakadosh Baruj Hu, que nos aclare muchas cosas en nuestra vida. Seguimos entonces en lo que es el tema de la idolatría. Hace 8 días vimos lo que es el concepto de idolatría, sociedad idolátrica, lo que era la definición de la idolatría. Ahora vamos a mirar servir a un ídolo o hacer un ídolo. Existen muchas y diferentes tipos de servicio idolátrico. Y el servicio de un ídolo no es como el servicio de otro. Así lo trae el Ramban en el Mishneh Torah. Por ejemplo, el ídolo peor, así se llamaba un ídolo peor, era servido por hombres que defecaban delante de él. Esto vino de una manera degenerativa, similar a la del crecimiento de la idolatría en sí misma. En su origen, los veneradores de este ídolo alcanzaban tal estado de éxtasis que se perdían el control de sí mismos y entonces defecaban. Sus hijos vieron el efecto y malentendieron la causa. Concluyeron que defecar era la forma de adorar. La moraleja tiene valor hoy en día. El hecho de que una religión provoque sentirse bien no es prueba de su validez ni que se divulgue verdad alguna. Mucha gente puede llegar a decir, es que yo me siento bien. Entonces, es bueno porque me siento bien. Pasa similarmente con las conductas. La gente suele asimilar que una conducta es correcta o es incorrecta porque se sienten bien. Y el pecado hace sentir bien, sensacionalmente, físicamente, pero a la larga no mentalmente. La inmoralidad hace sentir bien, hace sentir placer, sensaciones placenteras. Las drogas hacen sentir bien. No significa que sea bueno. Lo mismo pasa aquí, explica Rambam. Las religiones también hacen sentir bien, no significa que sea bueno y que promulgue una verdad realmente. Una persona transgrede solo cuando adora o venera al ídolo en la manera usual, es decir, de la manera que caracteriza a dicho ídolo. Consecuentemente, las cortes de ley deben conocer el servicio que le caracteriza a cada ídolo para poder establecer dictámenes. Es responsabilidad de uno, como persona temerosa del Creador, de saber cómo las personas en el lugar donde estoy
si existe idolatría y de qué manera la hacen. No estudiar, me voy a poner a estudiar las idolatrías, no. Pero, por ejemplo, si estoy en un lugar y capto señales de que es un lugar de idolatría y de repente la gente venera a ese ídolo de cierta manera, yo debo cuidarme como responsable de no estar ahí. Por ejemplo, hay lugares donde tirar una piedra al agua y hacer que ésta vaya por encima del agua, esa es la manera de idolatrar a lo que ellos consideran su deidad en ese lugar, la cual la laguna la consideran sagrada, etcétera, etcétera. La Gemara dice que una vez había un ídolo llamado Merculis, y entonces pasó una persona y se dio cuenta que eso es una idolatría. Entonces fue como a rechazarla y cogió piedras y le tiró en forma de rechazo. Se le acerca a alguien y le dice, yo nunca había visto a una persona adorar este ídolo con tanta devoción. Y dice, ¿por qué? Pues precisamente a este ídolo se le adora tirándole piedra. Y aunque él lo hacía de rechazo al ídolo, resulta que esa era la manera de adorarlo. Así que hay que tener cuidado en esas cosas. El punto anterior se aplica a formas únicas de veneración. Si por otro lado la persona se inclina reverencialmente o ofrece sacrificios o incienso a una libación, las cuatro formas que se hacían en el Bet Hamikdash, en el Sagrado Templo de Jerusalén, a cualquiera de los ídolos incurre en delito y es digno de la pena capital, a pesar de que esta no sea la manera de veneración que caracteriza al mentado ídolo. ¿Han visto que hay religiones que hacen incienso y delante de las imágenes y todo eso? Es un pecado grave, ¿eh? Alimentos dispuestos sobre un altar como una ofrenda a un ídolo están prohibidos. Hay una diferencia de opinión respecto a alimentos que de manera muy poco probable serían dispuestos como ofrenda a un ídolo, como saltamontes, cucarachas, animales raros. No, pero hay alimentos que sí son consagrados a ídolos. Recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de estudiar en Bolivia, íbamos hacia el sitio donde nos quedábamos los estudiantes. Estábamos con una organización llamada, una organización sueca que ayudaba a niños y en la escolarización y la parte psicológica y madres abandonadas y bueno, todas estas problemáticas familiares. Y camino hacia el sitio donde nos quedábamos, notamos que la gente estaba como en festival, como en bailes y cosas de esas y fiestas, pero parecía como un funeral, pero al mismo tiempo era una fiesta. Y había comida afuera, pan en figuras, y alguien nos dijo, toda esa comida la consagran a su idolatría y bailan y hacen fiesta en honor a su idolatría. Por lo tanto, la comida que se reparte es en honor al ídolo. Y por lo tanto, esto aplicaría a lo que dice aquí el sabio. Ahora, cosas tales como agua y sal que no entran formalmente en la categoría de ofrendas idolátricas, quedan prohibidas si se encuentra directamente enfrente de un ídolo o dentro de las cortinas que rodean al ídolo, como por ejemplo en este lugar, donde vimos cómo había comida muy natural, muy normal para mucha gente, pero había sido consagrada a la idolatría. Un amigo me dijo que estuvimos en cierto país, un amigo judío, entonces yo le dije, bueno, quiero llevar algunas galletas o bizcochos o algún dulce de acá para que sea kosher, para llevarlo a mi familia, a los amigos allá en Colombia. Entonces él me dijo, mira, aquí todo, la mayoría de la industria de acá de este país es consagrada a la idolatría, en su mayoría, porque la gente es muy religiosa en estos temas. Entonces le pregunté y le dije, bueno, ¿y qué cosas entonces podríamos comprar? Me dijo, los únicos productos que aquí no son consagrados a la idolatría y son kosher son los que vienen de Colombia. Y en serio, no, pero voy a llevar a mi país lo mismo que consigo allá. En últimas me traje unas cuantas galletas de allá que las compro acá. Pero, por ejemplo, cosas como esas. Uno tiene que preguntar a alguien que sea responsable en su vida espiritual
y valore su alma, debe tomarse el momento para preguntar y tener conocimiento, por supuesto, qué es idolatría, cómo se ejerce la idolatría en ciertos lugares, y no por ignorante estar cayendo en asuntos de idolatría o estar eh, practicando asuntos de idolatría sin saberlo y sin conocerlo. Está prohibido honrar a un ídolo aún mediante ofrendas dispuestas fuera de los límites que circundan a un ídolo. Esto se considera como decorar un ídolo. Hay gente que tiene costumbre de llevar mercados y la pone frente al ídolo. Arrojar monedas a un ídolo o incluso a una pileta dedicada a un ídolo. Esto lo vi en ciertas partes, inclusive lugares muy bonitos, que eran como centros comerciales en cierto país. Íbamos pasando y de repente había una pileta y entonces la gente echa ahí monedas, tira monedas de cierta manera y le pide a cierto ídolo que lo tiene ahí, y dice, si echas una moneda, entonces le pides algo y te lo va a conceder. Eso se llama idolatría. Eh, y esto es a la manera de dioses orientales. Decimos dioses para poder formalizar la conversación, no porque realmente sean dioses en sí, pero así lo llama la gente, entonces para poder académicamente pronunciarlo. O los semidioses, tan comunes hoy en día, caerían en la categoría de honrar a un ídolo o simbólicamente atribuirle poderes. De otra manera, ¿por qué arrojar dinero, acto que claramente atribuye da poder al ídolo, según las creencias estas, para recibir a cambio una buena fortuna? Si algo ha sido preparado para ser ofrecido a un ídolo, pero no ha sido todavía ofrendado, está permitido para uso personal. Por ejemplo, alguien prepara una comida, pero aún no la ha llevado a ofrecerla, mientras no la consagre todavía está bien. Pero si la persona ahí cocinándola dijo, esta comida es para tal ídolo, otra persona no le puede recibir, porque ya lo pronunció, ya lo consagró, lo dijo. De ahí que muchas veces una persona cuando le dice a otro, Dios te bendiga, tal vez no está hablando del mismo día, está hablando de su idolatría. Y en base a eso le dice a otra persona que Dios te bendiga. Sin embargo, uno debe ser estricto y abstenerse de usar cualquier cosa que se halle en la casa de adoración de un ídolo. Por lo tanto, no debería tomarse velas del lugar donde se venera un ídolo o cosas donde han sido utilizadas para un ídolo. No debería comprarse o usarse palillos de incienso expendidos por miembros de religiones idolátricas o grupos pseudo-religiosos. Por ejemplo, puesto que la mayoría de las sectas hindúes son panteístas, o sea, tienen en su creencia muchos dioses y todos estos inciensos generalmente son consagrados a estas veneraciones. O, por ejemplo, comidas, entre comillas, saludables, comprados a tales grupos son cuestionables, porque las comidas en sí mismas también se presentan como si hubieran sido veneradas, las consagran a sus idolatrías. Velas que claramente están con imágenes o claramente están consagradas a la idolatría, está prohibido, aunque no la han llevado todavía al sitio de idolatría, igualmente ya fueron consagradas. Por lo tanto, podemos aplicar en lo que dice el versículo de Barín, Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente que dice, no, es que si no como este pan, de repente no voy a ser saludable. Pues solo las cosas son saludables porque Hakadosh Baruj Hu las bendice para que sean saludables. Y si algo es consagrado a la idolatría, va a haber bastantes problemas para la vida espiritual de esa persona. Por lo tanto, hay que tener fe y poder también saber que no es porque tal producto me va a sanar, sino porque Hakadosh Baruj Hu hace que me sane. No es el médico que me sana. Dios hace que le dé inteligencia al médico para que tenga la sabiduría y pueda discernir el procedimiento correcto para sanar. Así que simplemente es el poder de Dios al interior de una hierba, de un medicamento, de un alimento, y
la cual es el agente curativo, nada más. Si uno ofrece a un ídolo excremento o derrama sobre este una libación de orina, trasgrede, pues esto entra en la categoría de aspersión, uno de 4 servicios en el templo de Jerusalén. Así que sí, hay idolatrías bastante grotescas, donde la gente así adora a ese ídolo. Por ejemplo, yo vi una vez un documental de estas cosas y muestran cómo la gente hace idolatría en diferentes partes del mundo y hay cosas que son terribles. En ciertos lugares, inclusive en Latinoamérica, mujeres que se agarran a golpes frente al ídolo, en la plaza donde adoran el ídolo y se agarran a golpes y se hacen sacar sangre, hasta que se rompen las narices y entonces la sangre que sale es la consagración al ídolo y es la forma de hacerlo. Otros le llevan comida, otros bailan, otros se rasgan, en fin. Si una persona ofrece a un ídolo, perdón, si una persona faena a un animal que está perdiendo uno de sus miembros, se le considera inocuo, o sea, sin culpa, a menos que esa sea la forma particular del servicio al ídolo. Si un hombre levanta un ladrillo y le dice, tú eres mi Dios, le dice al ladrillo, tú eres mi Dios, o alguna otra cosa, por el estilo, es culpable de idolatría, aun si inmediatamente se retractará y dijera, este no es mi Dios, él se retracta, no le sirve de ayuda, ha cometido pecado de idolatría. Esto no quiere decir que la persona no pueda arrepentirse. El arrepentimiento siempre está en la puerta, por así decirlo, a cada persona, siempre. Pero dicen nuestros sabios que la persona eh, se le debe traer a juicio por idolatría. Pues solo Dios sabe si realmente no tiene idolatría o no. En el plano de la ley ha cometido idolatría y debería arrepentirse por ello. Aquella persona que venera a un ídolo de la forma que caracteriza a tal ídolo es culpable aún si lo hace contenciosamente. Por ejemplo, si uno defeca delante de Peor se llamaba el ídolo, con el propósito de desgraciar al ídolo, el ejemplo que puse hace rato, que pasa una persona y entonces ve el ídolo y entonces en señal de rechazo le tira piedras. Y resulta que así se veneraba al ídolo. Es culpable la persona, aunque sea ignorante, puesto que ha llevado a cabo la forma prescrita de veneración. Por eso es de responsabilidad de una persona que cuida su alma. Si sabe que en un lugar es como muy religioso o hay gente que practica idolatría, preguntar no porque quiere saber las idolatrías, sino porque quiere cuidarse. Porque nuestros sabios nos dicen que no pierdas el tiempo en eso. Venga, me voy a poner como hay gente que dice, yo me puse a estudiar todas las religiones. Entonces llegó a viejo, estudia las religiones y no tiene fe, y no tiene una vida espiritual. Eso es una pérdida de tiempo. Que la gente, si está en un lugar, va a preguntar solo para no tropezar en ese problema ahí en ese lugar. Pero no porque realmente quiera perder el tiempo en eso. Más bien póngase a estudiar la ley de Noah, todo lo que los sabios dicen, y entonces ponga en práctica la vida espiritual y así va a crecer más. Es mucho más sabio e inteligente esta idea. Si una persona sirve al ídolo vía una de las 4 formas de servicio usadas en el Sagrado Templo de Jerusalén cuando existía, postrándose, sacrificando, derramando sangre de sacrificios y vertiendo libaciones, 4 formas, y sirve al ídolo con amor y temor, pero sin aceptarlo como Dios, o sea, hace la veneración, pero no dice que es Dios, lo sirve, es considerado inocuo, o sea, sin culpa, ya que no lo ha reconocido como Dios. Tal vez por ignorancia hace esas cosas, pero no lo ha reconocido como Dios. De repente alguien le dice y entonces se arrepentirá de no dar a entender esas cosas y seguramente no lo harán. Hay mucha gente que tiene estas actitudes.
Por eso tengamos cuidado con juzgar a las personas. Yo personalmente he hablado con personas y le digo, ¿por qué haces esto? Yo solo le rezo a Dios. Pero me dijeron que era así que tenía que hacerlo. Entonces yo al último termino aquí, me hago acá, pero yo hablo solo con Dios y le estoy pidiendo solo a Él. Esa persona es un inocuo. No es culpable porque no es consciente de lo que está haciendo. De repente cuando alguien le explica qué es esto y lo otro, dice, no, no necesito esto. Entonces corrige su creencia y corrige su conducta y su forma de proceder. Si la persona abraza al ídolo y lo besa y desempolva, o derrama agua sobre este para limpiarlo del polvo, o la unge o lo viste o hace cualquier otra cosa con el propósito de honrarlo, estas cosas entran en la categoría de postrarse uno mismo a la persona misma ante el ídolo. En ese caso ya es otra historia y hay que arrepentirse de idolatría. Si una espina se hinca al pie de una persona, en el pie de una persona, mientras está frente a un ídolo, tal persona no debería inclinarse para removerla porque daría la impresión de que se está reverenciando al ídolo. Recordemos que hay 4 formas que se deben evitar de adorar un ídolo o que una persona por equivocación dé a entender que son las formas que se llevaban al Sagrado Templo de Jerusalén. Postrarse es una de ellas. Sacrificar animales, eh, vertir libaciones y derramando sangre. De repente, digamos que la persona sabe hacer shejita, vamos a suponer, o mata el pollo de la manera correcta, que dicen los sabios, que debe llevar la sangre y derramarla en la tierra. La persona tiene su familia en su casa, mató un pollo, tomó la sangre y la va a ir a cierto monte a botar la sangre. Resulta que ahí cerquita hay la gente ha puesto un ídolo, o la gente en la casa de alguien, al lado de la casa de alguien, hicieron un ídolo, y la gente va y se posterna allá y hace idolatría. Y esta persona va y bota esa sangre cerca, la gente puede pensar que está derramando sangre al ídolo. ¿Por qué? Por imprudencia. Cosas como esas. O va pasando frente a un sitio de idolatría y preciso se chuza un pie, una espina en el pie. Entonces se agacha y se posterna para quitarlo y resulta que queda frente al ídolo. La gente va a decir, wow, este tan devoto, mire, ahí de lejos, pero también se está postrando. Hay que tener cuidado con estas imprudencias. Y también es válido en caso de que la persona desee recoger un dinero que se le cayó, la persona debe proceder, sentarse primero para entonces sacarse la espina o tomar el dinero. Y de esa manera no dar a entender que está adorando a un ídolo. O debería darle las espaldas al ídolo y removerlo de en donde está. O sea, tomar su dinero, pero a espaldas del ídolo. Para entonces remover la espina o tomar el dinero. Y si por alguna razón personal una persona necesita quitarse el sombrero, debería abstenerse de hacerlo hasta que deje de estar delante del ídolo. Ya que alguien podría pensar que está haciendo una reverencia hacia el ídolo. Hay un grupo idolátrico en Jerusalén, que guía a los turistas hasta su casa de adoración, la puerta que conduce al cuarto donde el ídolo está guardado. Es extremadamente baja. Quien quiera que ingrese a esta habitación dará la impresión de que es por el ídolo que se inclina. Por lo tanto, muchos turistas, tal vez que no son idólatras, y esta gente los guía hasta este lugar. Como la puerta es bajita y después está el ídolo, cuando se tiene que entrar, tiene que agacharse y la gente pensará que se está inclinando ante el ídolo. Cosas como esto, por ejemplo. Si hay una estatua diseñada de manera tal que la boca se ve como si absorbiera o entregara agua, una persona no debería beber no debería beber de allí agua, poniendo su boca en la boca de la estatua, porque se vería como si estuviera besándola. Está prohibido comisionar a un artesano la confesión de un ídolo. Alguien un día me preguntó esto. Si alguien le dice, mire, quiero que me hagas un trabajo, pero me hagas una imagen, está prohibido.
Aún si no se tiene la intención de servirlo. También está prohibido confeccionar un ídolo con manos propias, aun si el ídolo tiene un destinatario distinto, es para otra persona. Y la persona que lo hace no lo va a servir, está prohibido. Más aún está prohibido confeccionar un ídolo de manos propias, siendo uno mismo el destinatario. O sea, también construir un ídolo para sí mismo. Está prohibido confeccionar figuras e imágenes de oro o plata con propósitos ornamentales, aun cuando éstas no sean ídolos. Es decir, no deberían confeccionarse imágenes de oro o plata que tengan propósitos simplemente artísticos, porque podría provocar el malentendido de otras personas tomándolas por ídolos. Esta prohibición corresponde a formas de características humanas en relieve tridimensional de tres lados. Aun cuando estas acciones están prohibidas, no conllevan la pena capital. Ya va a aclarar un poco más abajo acerca de qué clase de imágenes de personas. Una imagen que es cóncava antes que en relieve o en dos dimensiones, tales como pinturas o tapetes, están permitidas. Está prohibido calzarse un anillo que tiene un sello sobre él con la imagen de un hombre. Si la imagen está en relieve, pero se podría ser usada como un sello. Si la imagen es cóncava, podría vestirse el anillo, pero está prohibido usarlo como sello, porque el sello crearía una imagen en relieve. Está prohibido formar imágenes del sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, ángeles o de las cuatro caras de una forma del carruaje que nos dice en la visión del profeta Ezequiel. Así como también está prohibido hacer imágenes de los ángeles ministeriales que sirven a Dios. Tales figuras no pueden ser hechas ni siquiera en forma bidimensional. De acuerdo con otras opiniones, ahora viene una explicación un poco más detallada. Está prohibido hacer formas de los ángeles y del carruaje solo en forma tridimensional, o sea, en relieve, dibujándolas sobre lienzo, llevar estas imágenes sobre las vestimentas o pintarlas sobre piedra. Estaría permitido puesto que esta forma de expresión no son tridimensionales. Sin embargo, aún de acuerdo con esta opinión indulgente, se prohíbe dibujar al sol, a la luna o las estrellas en su forma completa, en versiones bidimensionales, porque en el cielo se nos presentan como bidimensional. En lo que concierne a esculturas con forma humana, algunos dicen que el rostro por sí mismo está prohibido. Otros dicen que las esculturas están prohibidas solamente si la cara completa es hecha con su cuerpo. De acuerdo con la segunda opinión, hacer un cuerpo humano con su cara está permitido, en tanto que no se confeccione el cuerpo completo, sino solamente una porción de él. Sin embargo, es propio seguir la opinión más estricta, aun si la escultura es confeccionada solo con propósitos artísticos. No está prohibido guardar o mantener físicamente la imagen de un ser humano, a menos que claramente sea la imagen de alguien reverenciado como un dios. Entonces, aquí viene la distinción. Por ejemplo, el, cuando a alguien se le venera como un dios, que son muchas de las estatuas romanas o griegas, que se consideraban dioses, es cuando está prohibido. Por ejemplo, en la foto de fondo, vemos a una estatua de un jinete en caballo, la cual no representa para nadie una veneración de ídolo, sino que es un recuerdo, una foto en imagen de alguien con honor, en la cual representa la orden de la caballería de la realeza británica. Pero cuando alguien es claramente fue venerado como un dios o se convirtió en un altar, entonces ahí está el problema. Cualquier otra imagen humana podría ser guardada o mantenida, en tanto que la imagen sea ligeramente dañada por ejemplo, lastimándole la nariz, para evitar cualquier sospecha de que tiene contexto idolátrico. Este acto de dañar se denomina
nulificación del ídolo, cuando es claro que es un ídolo. Está permitido hacer escultura de árboles y de animales, ya sean domésticos o salvajes, incluso de animales que son símbolos de astrología, tales como el león, el toro, el carnero. Podría hacerse la figura completa de estas figuras y retenerlas como posesión o propiedad. Sin embargo, no se pueden hacer juntos en una sola forma de estatua las 12 símbolos astrológicos, porque entonces estaría hablando de que está adorando a los astros, ya que en la antigüedad adoraban los astros y los ponían todos y la gente rendía culto de esta manera. Hay una opinión adicional prohibiendo todas las formas tridimensionales, ya sea en relieve o cóncavas. Esta opinión prohíbe confeccionar tales formas con el propósito de mantenerlas como propias. Es apropiado seguir esta opinión. Uno nunca debería contemplar imágenes humanas tridimensionales. Tales actos de contemplación son espiritualmente dañinos, pero imágenes sobre anillos, puesto que generalmente carecen de connotaciones idolátricas, podrían ser contempladas. Entonces, las tres principales imágenes idolátricas en el mundo son, pongamos atención a eso. La primera, el dragón, que es un derivado de la serpiente primaria. Esto está mucho en la parte china, imagen del dragón, la cual es claramente una imagen conocida universalmente como idolatría. La figura del hombre ofreciendo al observador algo en la palma de la mano, ¿han visto que está con la mano estirada? De hecho, creo que en algunas casas presidenciales está esta imagen, semidesnudo o desnudo, estirando la mano, la cual en la mitología griega y romana los consideraban dioses. Esta imagen es comúnmente encontrada hoy en día frente a las iglesias o, o en los sitios políticos, inclusive también, bibliotecas grandes. Una mujer con un niño en brazos, esta es la perversión idolátrica de Eva, la madre de toda la humanidad. Es una perversión, no es que sea real, por eso dice perversión. Vino a ser el símbolo de la reina de los cielos y es una imagen que todavía prevalece en numerosas culturas y religiones, con diferentes nombres, con diferentes matices, colores, pero sigue siendo la misma en ese sentido. Estas son las tres más conocidas en el mundo. No significa que no haya más, ¿sí? Eh, el Buda y toda esta clase de cosas, pues también, cosas que son idolátricas. Por lo tanto, hasta aquí llegamos a la clase. Para terminar, los chicos vamos a mirar ahora lo que es convencer a otros y los falsos profetas, que tiene que ver también con la idolatría, y así que creería que nos quedan 2 clases más para explicar sobre el tema de la idolatría y seguiremos a otro mandamiento de Srat Hashem. Ahora, todo esto nos lleva a la siguiente punto. El decir que no creemos y no hacemos idolatría, Buri Hashem por eso, es algo muy bueno. Pero tenemos que ser responsables en cuanto a no estar involucrado en algo idolátrico por ignorancia o por no saber. Alguien de repente cuando va de vacaciones, va de turismo, de repente hay lugares muy bonitos, que se ven muy bonitos porque los lugares de idolatría no son feos. Generalmente son lugares bonitos. Y de repente se descuida en que se toma fotos y todo esto, aquí y allá, y hay lugares donde el mismo turismo guía a la gente a hacer idolatría de manera turística. Por ejemplo, mire, aquí hay una piedrita, tire la piedrita y pida un deseo y la gente lo ve algo como inocente, como inocente. O haga para atrás, pida un deseo y luego era una pareja que me contó una vez, fueron a México y entonces llegaron a cierto lugar de idolatría y la gente le dijo, mire, tienes que hacer esto y pida un deseo, están recién casados, ustedes son pareja, sí, estamos de luna de miel, oh, y recién casados, mire, hagan esto, tiren esto, pongan aquí esto, no vale mucho, y pidan un deseo y se le va a cumplir, y por la pareja, el matrimonio, ellos, ay, qué bonito, qué rico, y lo hicieron.
y eso era idolatría. Entonces, notemos que la idolatría muchas veces es turística, es algo bonito, es algo, y la gente que está de turismo pues quiere disfrutar diferentes aventuras, sin darse cuenta que es idolatría lo que está cometiendo. Besat Hashem, Besat Nishmaya, que Hakadosh Baruj Hu nos dé cada día sabiduría, y todo esto para poder aprenderlo mucho mejor, con el único propósito de servir a nuestro Dios como debe ser. No hay sino un solo Dios, uno y único, dice Rambán, no hay nada más. El resto es solo una invención del hombre, a la cual a una piedra, a un palo le llamó Dios. Y de ahí inventó su tontera para poder justificar sus conductas, sus malas conductas, sus deseos. No hay sino un uno y único. Sin embargo, dicen los sabios que Hakadosh Baruj Hu permite todo esto por el libre albedrío del ser humano, para que el ser humano o resbale ahí o realmente le adore a Hakadosh Baruj Hu como debe ser. Hakadosh Baruj Hu no es un Dios que causa daño a la humanidad, sino el bien. Imagínate Dios aguantando toda la humanidad, cómo nos comportamos. Dios tiene mucho amor por nosotros. Todo el servicio a Dios es orden, es limpieza, es felicidad, es razonable, no es irracional en nada, en nada. Así que, Berat Hashem, cada día los invito a que sigamos estudiando, para que sigamos aprendiendo cómo hacer mejor nuestros servicios a Kadosh Baruj Hu, por amor y porque queremos cada día estar más cerca de él. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan un feliz día. Si tienen preguntas, con mucho gusto vamos a tenerlas ahora. Los que escuchan diferido pueden hacer las preguntas ahí en el YouTube. O bueno, se comunican con nosotros de alguna manera. Ahí dejan su mensaje y con mucho gusto, si quieren participar en directo en la clase, también están invitados. Muchas gracias por venir a la clase, que tengan muy buena semana y que Hashem nos cuide.